donde dice, esta patente yo te prometo que no te voy a demandar por usar este producto, siempre y cuando tu producto no gane dinero a través del uso de esta cosa. O sea, básicamente dijo, tantito te voy a dar chance de código libre, ¿no? Entonces, empezó a soltar un poquito, empezó a ceder un poco, empezaron a extender Mono y Mono cada vez tenía más piezas con las cuales jugar y cada vez era menos adivinar cómo es que funcionaba cierta librería de Microsoft. Ojo, para entonces Microsoft todavía tenía ciertas librerías que eran muy básicas para el funcionamiento de .NET Framework, que dependían directamente de APIs de Windows. Entonces, Mono seguía teniendo partes que tenían ingeniería inversa o incluso hasta lo que le llaman workarounds, ¿no? Tratar de ver cómo iban a emular ese mismo resultado a través del uso de librerías que no fueran las de Microsoft. Cosas tan simples como el acceso a variables de ambiente dependían directamente de los APIs de Windows, ¿no? Cuando genera esto, durante la evolución de Mono, ocurre la evolución de .NET Framework, se presenta se presenta Windows Presentation Foundation y sí, más bien Icaza, siendo creador también de Gnome, decide que también es hora de incluir algo muy similar a Windows Presentation Foundation y crea un producto paralelo llamado GTK Sharp, que es básicamente las librerías de GTK de Gnome, que es como el toolkit con el que se desarrollan las aplicaciones de Gnome, pues lo replicó, pero para que funcionara en Mono. Cuando hizo esto, se da cuenta que puede hacer diferentes modelos de MVVM que podrían servir para otro tipo de plataformas. Justo en ese tiempo es cuando decide crear una cosa que en aquel entonces se llamaba Monodroid y otro que se llamaba Mono iOS, creo. Y eran precisamente estas plataformas de MVVM que generaban algo que al final, a la postre se vendría conociendo como Xamarin iOS y Xamarin Android. Xamarin es la empresa que fundó el mismo Miguel cuando Symbian es comprada por Nobel y pues lo corren así muy a la Steve Jobs, lo corrieron, él fundó Xamarin y se llevó su mono y se llevó su Monodroid y lo convirtió en Xamarin Android y pues el de iOS lo convirtió en Xamarin iOS y bueno, todos sabemos lo que el día de hoy es Xamarin, ¿no? Por otro lado, Microsoft ve esta evolución de Mono y dice, bueno, pues todo esto me sirve a mí. Y como es código abierto, también se fusila un montón de cosas y genera un nuevo proyecto que se llama .NET Core, que es 100% open source y 100% bajo una licencia libre, que es la MIT. Y en 2014 saca la versión 1.0 de .NET Core, donde básicamente dice, voy a agarrar esta misma especificación de .NET y la voy a hacer que corra en Linux sin necesidad de los reverse engineering que se aventaron con Mono. Lo fueron creciendo, sacaron versión 2 en 2007, versión 3 en 2019. Ojo aquí, .NET Core no soporta Visual Basic, .NET Core tan solo soporta C# y F# como lenguajes oficialmente soportados. Y la mayor gracia de .NET Core es que ahí sí tomaron esta filosofía de modularizar el core o el .NET más bien y lo llevaron un paso más allá, haciendo que mediante NuGet, que es básicamente el fusil de NVM Maven o NPM, haciendo una especie de NPM o Maven o como lo quieran llamar, con este NuGet tener todas las prestaciones del lenguaje. A diferencia de si haces una aplicación en .NET Framework, una de .NET Core, hasta system.collections está en un NuGet. Entonces, el .NET Core es lo mínimo necesario y en cuanto empiezas a meter nuevas instrucciones,
nuevas clases, aunque sean muy de adentro de .NET Core, es un nuevo nugget, una nueva dependencia. ¿Esto qué hace? Hace que el Hello World sea mínimo, sea prácticamente no hay nada que no necesites para hacer ese Hello World. Ojo, entre comillas. Y también este .NET Core, para poderlo hacer lo más compatible con la mayoría de lenguajes posibles, perdón, de plataformas posibles, pues evita estar asumiendo desde plataformas hasta prestaciones como interfaces gráficas, y es por eso que .NET Core introduce un CLI ya bien a bien. .NET Core nos trae también ese comando .NET, que es el que ahora podemos usar en ambas plataformas, en Windows y en Linux. .NET Core, repito, es multiplataforma. Este está hecho para correr en Linux, para correr en Windows, y en teoría puede ser portado para pues prácticamente cualquier otra plataforma. ¿Dudas hasta aquí? No hay dudas, Oscar. Vale, entonces pasamos. Tener varias plataformas como Mono, que aunque no sea oficial o aunque no sea de Microsoft, es un .NET, y tener .NET Core y tener .NET Framework dio origen a lo que se conoce como el .NET Standard, ¿sí? Aquí en esta grafiquita que me encontré, ahí más o menos te da una idea de qué es eso del .NET Standard. .NET Standard no es más que, pues como su nombre lo dice, un estándar, una especificación con la cual cumplir, y cualquier máquina virtual, llamémoslo así, cualquier set de instrucciones o cualquier set de librerías que cumpla con el .NET Standard es un .NET, ¿sí? Entonces, el .NET Standard, por ejemplo, es tener colecciones genéricas, tener llámese la librería más, tener, vamos, todo lo que sea específico de .NET, todo lo que hace a .NET se convierte en el .NET Standard. El .NET Standard tiene diferentes implementaciones. En este caso los vemos ahí representados como .NET Framework, que es el que conocemos, el original que corre nada más en Windows, .NET Core, el multiplataforma de Microsoft, y Xamarin o Mono, que es la plataforma que sirve para los móviles llamados Xamarin.iOS y Xamarin.android. Estos son, digamos, los soportados o los recomendados por Microsoft. Por ahí viene ese que dice BCL. BCL es la Base Class Library, y es básicamente las dos implementaciones que tienes que hacer para cumplir con el .NET Standard, que son las clases que tienes que soportar y las funcionalidades que debes de ofrecer. Eso es el Base Class Library y el Framework. Encima de estos, y es lo que los hace más o menos incompatibles, están los Application Models. Los Application Models son, ya usando estas implementaciones, cómo se combinan ya con un dispositivo específico, o más bien cómo haces aplicaciones. Xamarin es el más obvio, tiene dos Application Models, el de iOS y el de Android. .NET Core tiene el ASP.NET Core y el Universal Windows Platform, que es básicamente el hacer aplicaciones de desktop de manera universal usando JavaScript, HTML5 y CSS3, y .NET Core como motor de la lógica, y ASP.NET Core pues básicamente es la implementación de core de ASP.NET, que es ligeramente diferente, trabaja con un modelo de pipelines a diferencia de ASP.NET, que ASP.NET pues básicamente es una evolución de ASP, y tiene otros application models específicos como Windows Presentation Foundation, que pues está muy amarrado a Windows, y Windows Forms, que es básicamente esas aplicaciones que son específicamente con los botoncitos nativos de Windows, ¿va? Eso es el .NET estándar. Cualquier cosa que lo implemente se considera un .NET válido. Ahora sí, hablando del producto que nos concierne, pues el .NET 5. ¿Qué es el .NET 5? El .NET 5 agarra todas estas cosas, agarra todo este mundo, este ecosistema, y lo comprime en uno solo.
lo comprimen uno solo en términos de código. .NET Core siempre fue pensado que fuera de alguna manera integrado o hacerlo un merge con .NET Framework, y la decisión final fue que la versión siguiente a .NET Core 3.0 iba a ser .NET 5 y ya no iba a tener el sufijo core ni el sufijo framework, porque ahora .NET es un solo código y es el código de, digamos, .NET Core. Es lo que hubiera sido el .NET Core 4, pero se saltaron el 4 porque .NET Framework ya venía en el 4, entonces, bueno, vámonos hasta el 5. .NET 5 tiene la gracia de que es un .NET estándar, o sea, cumple con .NET estándar, tiene lo mismo, runtime components, tiene compiladores, soporta ciertos lenguajes, es .NET Core al fin y al cabo. Y este ya es una plataforma completamente compatible con todos los modelos, con ASP.NET, que va a ser ya una integración de todo lo bonito que tenía ASP.NET con todo lo bonito que tenía ASP.NET Core. Simple y sencillamente va a ser la evolución de .NET Core, de ASP.NET Core. Va a soportar tanto WPF como UWP como Windows Forms. O sea, no necesitas cambiar de framework para poder compilar hacia esos, o más bien para poder programar con esos paradigmas o esas herramientas. Obviamente va a ser el lenguaje o el framework nativo de Azure. Mono o Xamarin ya no se va a depender de un framework separado como era tener que tener Mono y tener .NET aparte. Aquí Xamarin ya va a estar basado en .NET 5, Unity igual. Esta modularidad también te permite quitarle mucho footprint, mucho carga, hacerlo tan ligero que ya puedas compilar hacia otras plataformas más restringidas de recursos físicos, como es las cuestiones de IoT, y va a poderse compilar para plataformas nuevas como ARM3264, básicamente ya procesadores móviles, y también es el framework que se va a estar usando para cuestiones de inteligencia artificial. Todas estas van a ser completamente compatibles con la siguiente versión de Visual Studio para Mac, Visual Studio Code, y va a estar todo amarrado también con un CLI. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Por default va a ser multiplataforma. Sí, por default va a ser multiplataforma porque es .NET Core. Al final, lo que va a pasar es que .NET Framework va a desaparecer. Las cosas que le faltaban a .NET Core de implementar, ya se las metieron a .NET 5, entonces desaparece .NET Framework, todo es .NET Core y por lo tanto, por default, es multiplataforma. Nos pregunta Hugo César Rubalcaba, ¿el CLI será el mismo para cualquier plataforma? Va a ser el mismo, obviamente con las diferencias de sintaxis que pueda haber entre un lenguaje, entre una plataforma y otra, porque lo único que cambia pues es, por ejemplo, que las rutas de los archivos en uno es con forward slash y con otros en backward slash, pero si tu ambiente está construido de manera que no dependa del uno del otro, va a funcionarte los comandos, o sea, tus scripts te van a quedar iguales. No hay más preguntas por el momento. Ok. Y bueno, ¿esto qué significa en el futuro? Ahorita, hace unos meses, en julio, salió el .NET Core 3. Se empezó el release candidate, perdón. En septiembre ya salió, ahora sí, al público, el General Availability del 3.0. Y el último .NET Core como tal, que se va a estar dando mantenimiento o soporte de largo plazo, va a ser el 3.1. Que salió apenas ahora en el 2019. Ya este año se lanza al público .NET 5.0, que va a ser de nuevo lanzamiento general, y cada año van a estar sacando una nueva versión de .NET. También eso es otro cambio que vamos a ver en .NET, que como es open source, tiene un ritmo de entrega, de delivery, mucho más rápido. Ya no vamos a tener que esperar 6 años para la próxima versión de .NET.
Ahora cada año va a haber una nueva versión, así como estuvo ocurriendo con .NET Core, y .NET 5 va a ser seguido al año que sigue por el 6, al año que sigue por el 7, al año que sigue por el 8, y así nos vamos a ir. En cuanto a soporte, Microsoft, para no comprometer demasiados canales de soporte, solamente a las versiones número par le va a estar dando soporte de largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes estar desarrollando en 5.0, pero si quieres soporte a largo plazo, te conviene migrar a 6.0, que normalmente va a ser backwards compatible con el 5, ¿no? El 6 va a ser compatible con el 5, el 8 con el 7 y así sucesivamente, ¿va? Esto es principalmente para reducir los canales de soporte y para permitir que las prestaciones se vayan viendo cada año, ¿va? Por ahí no agregué ese slide, pero .NET 5 también trae otro nuevo juguetito, del cual a lo mejor hasta luego hacemos una plática. El nuevo juguetito de .NET 5 es C# 9.0, que ya trae un montón de loqueras. Y también ya introduce por primera vez en .NET Core el soporte para Visual Basic. Ya va a haber Visual Basic en .NET 5, si es que a alguien le interesa Visual Basic, espero yo que no. Y bueno, hasta ahí, si hay preguntas, pues también son bienvenidas. Hay un par de preguntas, Oscar. La primera de ellas nos la hace José Rafael Román Gil. Nos pregunta si se podrá migrar proyectos de versiones anteriores a .NET 5. Sí se se puede migrar porque el lenguaje C# va a permanecer con compatibilidad hacia atrás. El 8 es con el 7 y así sucesivamente, y puedes compilar versiones anteriores. Lo único que no puedes hacer es, si el NuGet que estás usando o la librería que estás usando es dependiente de la plataforma, como en algunas aplicaciones de Windows Forms viejas, puede que tengas que reescribir ciertas partes, pero para aplicaciones de .NET Core o de .NET Core versiones 1, 2 o 3, se van a poder migrar fácilmente a .NET 5. Gracias, Oscar. Y hay otra de Alex Corona. ¿.NET 5 incluirá la versión productiva de Blazor Wasm? El .NET Core 5, perdón, .NET 5 sí va a incluir el Blazor Wasm, pero son branches separados. Entonces, si bien puede que lo lancen y hay una versión, puede que se siga actualizando aún después del lanzamiento de la versión 5. Gracias. Invitamos a los participantes, si tienen alguna pregunta, la compartan por el chat para hacerla llegar a Oscar, por favor. A ver si ahorita nos comparten alguna pregunta. Invitamos, si tienen alguna pregunta, nos la compartan. Llegó una de José Rafael Román. Continuando con la misma pregunta anterior, por ejemplo, si tengo un proyecto de .NET 4.5 ASP, ¿lo podré llevar a .NET 5? La pregunta acerca de si puedes migrar ASP de 4.5 a .NET 5 es medio tricky. Sí va a soportar el paradigma de ASP, pero va a estar orientado a la versión de ASP.NET Core. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ASP.NET Core hay ciertas cositas particulares que no hace igual. Si está muy pesado en cuanto a Razor, va a empezar ahí ya a dar lata porque el Razor de ASP.NET Core es muy diferente. Si está dependiendo de módulos de IIS, también va a ser un problema.
Entonces sí puede que represente un esfuerzo de reescritura en ciertas partes, pero la mayor parte, o sea, las clases en sí, tu business layer va a ser completamente compatible. Eso es lo que sí te puedo decir. No va a ser directo, definitivamente no va a ser directo. Digo, aquí ya alcanzo a ver las preguntas. ¿Se puede descargar el SDK? Ya hay un preview. De hecho, ahorita yo ya lo tengo instalado. Ayer estaba jugando con él. Digo, no le metí mucha mano, pero sí, ya se puede descargar. Sí hay una versión de prueba. De hecho, no es de prueba, es un release candidate. O sea, ya es básicamente lo que te vas a encontrar en el mercado ahora en noviembre. Está ahí disponible nada más es una búsqueda de Google de .NET 5 y te sale ahí luego la descarga del SDK de prueba ya. Hay otra pregunta, Oscar, que nos hace Juan Leal. Hace un momento comentaron sobre las diferencias de ASP.NET Core versus ASP.NET. Veo que están comentando al respecto. Sí, bueno, de nuevo, el general, el ASP.NET Core se diferencia del ASP.NET en un principio por la arquitectura que usa el ASP.NET Core a diferencia del ASP.NET. El ASP.NET introduce una nueva DLL sobre IIS y ya después mete el llamado OWIN. El OWIN ya es algo mucho más cercano al ASP.NET Core. Los que conocen la diferencia entre OWIN y el costeado en IIS se podrán dar cuenta que el de IIS se llama ISAPI, creo. La diferencia entre estos dos es que el de IIS es un monolito al cual le extiendes clases y el ASP.NET Core es un pipeline al cual le introduces, digamos, como plugins que van entrando en ese pipeline o se le llama middleware y es donde empiezan a meter estas cuestiones. Webforms, definitivamente ya, adiós. Lo que te queda creo que sí va a haber soporte para ASPX como motor de vistas para MVC, pero ya, hasta ahí. No contaría yo con esta versión. La verdad es que eso sí, según yo, porque no lo vi listado. Gracias, Oscar. ¿Alguna otra pregunta? Julio Monsiváis, ¿es futuro a Blazor? Futuro a Blazor, sí, señor. La verdad es que está súper bien Blazor. Y ahorita el roadmap tiene ya muy lejos. Antes lo tenían más cerca, pero ya se les complicó, se les vio un poquito difícil la cuestión de garbage collection en Blazor, perdón, en Wasm, pero aún así, con todo y eso, que eso causa una degradación en el footprint de la memoria, aún así, Blazor ahora ya no se considera un juguete, ya no se considera un producto de prueba, entonces ya nos va a permitir tener un code base igual de C# tanto en el backend como en el frontend, hacer spas que se comunican o que utilizan las mismas prestaciones de .NET, y estas últimas versiones, precisamente el Wasm, bueno, el Blazor de WebAssembly, ya tiene una interoperabilidad totalmente transparente con JavaScript, entonces definitivamente puede que, o sea, tiene mucho futuro si se utiliza. Ahora el problema es ganarle en popularidad a otras plataformas, ¿no? Especialmente a los frameworks de JavaScript que ahorita tienen mucha potencia entre la comunidad. Gracias. Una pregunta de César Morales. ¿Temas de concurrencia que mejore esta versión a diferencias de las anteriores o en cuestiones de uso de memoria? En cuestiones de concurrencia, las
cambios no son sintácticos, o sea, no hay una nueva prestación de concurrencia donde tú le digas que, ojo, las prestaciones de concurrencia normalmente son menos potentes o menos, tienen menor performance. Por ejemplo, Task es menor su performance que los threads, y esto es porque nada más son adhesiones sintácticas, pero al final por dentro siguen usando threads. Entonces, para cuestiones, bueno, más bien thread pools y estos a su vez usan threads. Para cuestiones de concurrencia sí hay mejoras marginales, pero no es necesariamente el objetivo de .NET 5. El objetivo de .NET 5 es integrar el código de .NET Core con el código de .NET Framework. En cuanto a uso de memoria, sí hay mucho cambio, no necesariamente por la concurrencia. El cambio es que, al igual que con .NET Core, o bueno, por el hecho de ser un .NET Core, .NET 5 ya no carga a memoria toda la librería estándar de .NET, sino que carga nada más las partes que vas a utilizar. También .NET Core trae a la mesa cuestiones de IoT y Git, que mejoran mucho el rendimiento, no necesariamente por uso de memoria, pero sí hay cambios de rendimiento muy fuertes. El IoT es el ahead of time y el Git es el just in time. Entonces hace un análisis con bastantes modelos matemáticos, hace un análisis de tu código, de cómo va a correr y genera código máquina, digamos, no, ya ni siquiera código intermedio, genera código máquina ahead of time, por eso el AOT, o genera código intermedio que se compila al vuelo, dependiendo de cuáles rutas de ejecución pueda predecir, y eso es lo que da un muy, muy buen rendimiento. Nos saca más cerca de los fierros, digamos. ¿Aquí alguna más? Si no, igual cerramos el changarro. Perdón, Oscar, nos comenta José Rafael. ¿Estaremos en un futuro obligados a movernos por cuestión de soporte de Microsoft a versiones anteriores de .NET? No creo haber entendido muy bien la pregunta, pero si la idea sería que por cuestión de soporte tener que volver de .NET 5 a, por ejemplo, .NET 4.8, que todavía es .NET Framework, no, la idea es que no. La idea es que Microsoft se olvida de .NET 3.0, 3.5, y sí, en algún momento vamos a estar obligados a movernos hacia adelante. O sea, va a haber un momento en el que ya no va a haber soporte para 2.0, para 1.0, ya no hay. Entonces, así es. Especialmente porque ya no es el producto ni la plataforma lo que requiere tanto del soporte, sino los ambientes de ejecución son los que lo requieren. El principal producto va a ser Azure, y ahí es donde vamos a tener que, a fuerza, hacer migraciones. En cuanto a los problemas que podrías encontrar al trabajar con .NET 5, con DevExpress, y te la voy a deber tantito porque no sé ahorita cuáles sean así específicamente problemas con DevExpress. Ok. Pero al final, ahorita, .NET 5 todavía es release candidate, entonces ya desde ahí. Esa es la promesa de que todo puede tronar. Pues parece que ya no hay más preguntas. Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Muchas gracias a todos los participantes. En estos momentos en el chat estoy compartiendo una pequeña, una liga para una evaluación que nos gustaría contar con su apoyo para contestar, que nos da elementos para saber cómo seguimos mejorando este tipo de pláticas, qué temas quieren escuchar, qué speakers quieren que traigamos y sobre todo cómo podemos ser mejores cada día. Oscar, muchísimas gracias por tu sesión. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron atentos a ella, a quienes nos apoyaron con sus preguntas, a quienes nos apoyaron con su escucha activa. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Ahí estamos al pendiente. Estaremos compartiéndoles esta grabación a los correos que se registraron para, si tienen alguna duda, puedan volver a revisar esta presentación.
Vale, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos.